Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, vamos a comenzar con un tema nuevo y los subtemas competentes al día de hoy, que es 4.1 Dimensiones y unidades y 4.2 Teorema de homogeneidad dimensional. Bueno, en sí el tema que enfatiza todo estos subtemas es el 4, análisis dimensional, cuyo objetivo que es para tanto el alumno de la Facultad de Ingeniería o lo que es bien para el espectador de ciencias virtuales, utilizará el análisis dimensional como un método auxiliar para el estudio del movimiento de los fluidos. En primer lugar, son los subtemas que vamos a estar viendo el día de hoy, los que acabo de mencionar, y para los subsecuentes videos vamos a ver el 4.3, teorema de Pi-Buckingham y parámetros adimensionales, así como 4.4 semejanza y teoría de modelos, el cual vamos a tomar en primer lugar este subtema, el que seguiría 4.4 semejanza y teoría de modelos, y luego este teorema, aunque es, bueno, también tiene que ver con el método de variables, de reducción de variables más bien. En ese pues vamos a encontrar varias cosas de términos, más bien vamos a encontrar términos en el que vamos a estar reduciendo precisamente a una expresión que se trata que no tiene, o más bien que no tiene unidades, y con ello podemos reducir muchísimas variables. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta para este tema en general es que ya existen antecedentes sobre física experimental para dicha materia. Entonces, por ello les reitero a ver toda esa parte de física experimental, sobre todo las unidades. Pero bueno, vamos aquí a ver esa parte muy rápidamente. Dimensiones y unidades, el concepto. ¿Cuál es la diferencia? Análisis de unidades y dimensión. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es la dimensión. Es una medida de una cantidad física sin valores numéricos. Se define como todo aquello susceptible de ser medido físicamente en forma cuantitativa. Para efectuar tal medición necesitamos definir previamente el patrón que será útil de base, el cual es la unidad. Entonces, tanto la dimensión como la medida son iguales. Y en el sistema internacional, es decir, el sistema internacional de unidades, existen 7 dimensiones fundamentales o de base. Entonces, por ello vamos a hacer la discrepancia entre lo que es la dimensión y la unidad. Ahora vamos a ver lo que es la unidad como tal. Es una manera de asignar un número a dicha dimensión. Se define como toda magnitud de la misma dimensión empleada como estándar para propósitos de medición. Unidad es el nombre y apellido de la dimensión, hablando vulgarmente. Por ejemplo, el metro se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 entre 299.792.458 de segundo. Es como se observa aquí en pantalla. Entonces aquí la dimensión es todo aquello que puede ser medido. Longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, temperatura, esencialmente, ¿no? También la intensidad de corriente eléctrica, que son las fundamentales que vamos a mencionarla posteriormente en las otras diapositivas, en el que pues obviamente estas dimensiones son importantes, pero hay que cuantificarlas. En este caso vamos a partir de las unidades, y para colocar una unidad hay que tomar un patrón en común, que en este caso es el metro, por ejemplo, para la longitud. Para la masa pues es el kilogramo, pero obviamente tiene sus definiciones cada una. Entonces eso lo vamos a colocar, bueno, eso se coloca, o más bien se coloca en física experimental, en el cual se define cada uno de ellos, ¿no? Y de esta forma podemos asumir que tiene un patrón en común y se convierte en unidad. Así, por ejemplo, lo que fue la cantidad de sustancia, el mol, precisamente es cuántos átomos, cuántas moléculas hay en cierta cantidad, y es el número de Avogadro, ¿no? En el que conocemos que es, no recuerdo la cantidad exactamente, pero es 6.023 por 10 a la tanto, ¿no? En ese caso es también asumir una cierta unidad, y que se simplifica a decir es un mol de tanto, un mol de esto, o bien una docena de plátanos. Entonces podemos asumirlo una docena igual a, no sé, algo por el apellido de del que lo propuso, o puede ser a partir de otra cosa. Entonces, por ello es importante aquí asumir esas dos diferencias, dimensión y lo que es unidad. Ahora, las dimensiones fundamentales
vamos a partir en primer lugar en diferenciar las unidades con las dimensiones. Aquí vamos a primero a decir la dimensión de base. La dimensión de base, aquí vamos a tener longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y lo que es la intensidad luminosa. Su nombre, en este caso en el sistema internacional, el metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, mol y candela. Su símbolo o su abreviación pues está entre corchetes, en el cual para el metro es M, todas en este caso tres primeras son minúsculas, kilogramo, bueno, es kg, S es para el segundo, A mayúscula es para ampere, que es para la corriente eléctrica, Kelvin para la temperatura, el mol simplemente igual se pone como mol, y la candela que es con CD, ¿no? Minúsculas. En este caso vamos a tomarlas en cuenta a partir de sistemas, más bien no sistemas, instrumentos de medición, en el cual, por ejemplo, una balanza, ¿no? Para encontrar la masa de algo, para medir cierta longitud de cierto objeto, que en este caso es con un flexómetro, y con un cronómetro, obviamente para medir el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5000 kilómetros. Los 5000 es la magnitud, ¿ok? La cantidad. Mientras que la otra parte en corchetes es lo que sería la unidad, kilómetros, ¿ok? Y en tanto, asumiendo todo, es la dimensión. En este caso estamos hablando de la dimensión de longitud, ¿ok? Y la dimensión de base, que es longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Para hablar de solamente la dimensión, vamos a colocarlas a partir de este símbolo. Estos son las unidades, ¿ok? Donde estoy señalando esto es ahora sí la dimensión, con una L mayúscula, M para la masa, bueno, L mayúscula para la longitud, el tiempo con una T mayúscula, la corriente eléctrica con una I mayúscula, temperatura es con teta mayúscula del abecedario griego, la cantidad de sustancia con una N mayúscula y la intensidad luminosa una C mayúscula. Y obviamente esto se va a colocar de forma convencional. En los libros está de esa forma, a menos que se diga lo contrario, ¿ok? Ahora sí vamos a entrar a un tema importante que es el 4.2, el que es teorema de homogeneidad dimensional, que precisamente nos debemos hacer la pregunta ¿qué menciona y cuál es su relevancia? Bueno, el teorema de homogeneidad dimensional nos dice lo siguiente: este teorema fue introducido por Joseph Fourier de tal forma que dice todos los términos de las ecuaciones físicas deben tener las mismas dimensiones. Otra forma de expresar este teorema de homogeneidad nos dice todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones, o bien condición donde todos los términos de una ecuación tienen las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a estar uniendo, por así decirlo, entre unidades y dimensiones entre ellos. Es decir, por ejemplo, aquí ponerle una comparación de manzana con manzana, pero no con una naranja. Eso no sabemos cuántos va a juntar. Es decir, manzanas con manzanas y peras con peras, o naranjas con naranjas, plátanos con plátanos. ¿Ok? Entonces sucede lo mismo para la parte de las dimensiones y las unidades. En este caso, vean que es el flujo másico igual a la densidad por el flujo volumétrico. Entonces, por lo tanto, sabemos que el flujo másico es kilogramos sobre segundo. Y por lo tanto, para la densidad y el flujo volumétrico, al momento de unirlos igual a multiplicación, sucede lo mismo. Esto, pues bueno, se ve precisamente, les digo, los antecedentes de física experimental, en el cual pues se le reiteró que estos pueden estar actuando como si fueran solamente, o más bien que están actuando a partir de la álgebra elemental, que en este caso van a estar multiplicándose de tal manera que metros cúbicos entre metros cúbicos nos va a dar, bueno, se van a eliminar y van a quedar como kilogramo por sobre segundo más bien. Lo anterior se le llama análisis de unidades, pero para simplificar demasiadas veces es un análisis dimensional, como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Vienen de la mano, ¿ok? Pero hay que diferenciar esa parte. Por eso les dije que hay que ver cuál es la diferencia entre la dimensión y la unidad. Unidad fundamental son aquellas que se eligen en forma arbitraria para establecer las unidades de base o fundamentales son del sistema internacional y son 7 ya descritas anteriormente, ¿no? Las que vimos que son del sistema internacional. Ahora también tenemos otra cosa que son las unidades derivada o unidad derivada. Son aquellas que no tienen que elegirse de forma arbitraria, se deducen de las fundamentales según ciertas condiciones matemáticas y físicas. Por ejemplo, aquí están las unidades fundamentales: metros, kilogramos, segundos. Pero las unidades derivadas es kilómetros por hora, metros cúbicos por segundo, los joules, los newtons, ¿ok? A partir de ellos, pues
fueron a partir de conceptos físicos para generar esa unidad derivada. Estos son razones, bueno, en sí es una razón de cambio, también es una razón de cambio. Esto de Joule, pues sabemos que es Newton por metro, y el Newton pues viene siendo de masa por aceleración, que igual sigue siendo parte de las unidades de la aceleración, una parte derivada. Entonces, de tal forma que ese también tenemos que ver la diferencia más bien. Y aquí tenemos las diferentes cantidades que podemos encontrar físicas. Y esto ustedes lo han manejado desde hace muchísimo tiempo. La longitud, tiempo, masa, fuerza, velocidad, aceleración, frecuencia, gravedad, área, gasto, flujo másico, presión, esfuerzo, densidad, peso específico, viscosidad, dinámica, viscosidad cinemática, trabajo, potencia, flujo térmico, tensión superficial, módulo de volumen. Y bueno, algunas de ellas, pues por ejemplo, que no hemos reiterado, que es el módulo de volumen, pero en las otras, pues bueno, ya sí lo hemos estado viendo. Y bueno, los otros son cantidades que han usado en estática, cinemática y dinámica. Entonces, de tal forma que aquí tienen sus símbolos de cada uno y sus dimensiones, que es lo importante. ¿Ok? Aquí hay que usar también lo que serían las leyes de exponentes. Por ejemplo, aquí frecuencia, que es con el símbolo de omega, y con las dimensiones de t a la menos 1, que obviamente recordemos que t habíamos dicho que es del tiempo, entonces sería 1 entre t, pero solamente que aplicando el álgebra elemental de las leyes de exponentes, como podemos dejarlo como t a la menos 1. Y así va a suceder con algunas de los análisis dimensional. Cuando un término no tiene dimensiones, se le dice que es adimensional, como por ejemplo el número de Reynolds, ¿ok? En el cual, pues a partir de su análisis de unidades y dimensional, es adimensional precisamente. Por ejemplo, vamos a colocar esta comparación de la ecuación de Bernoulli. Sabemos que ese es entre dos puntos, pero sabemos también en la teoría que puede ser igual en cualquier punto de una línea de corriente, sin pasar en las estelas, los cuerpos de las estelas, ni en las partes viscosas. Entonces, de ahí, en cualquier punto en la línea de corriente puede ser constante. Entonces, de tal forma que aquí se genera la misma expresión, solamente que ponemos K como constante, ¿ok? Por lo tanto, hacemos el análisis primero de unidades, en este caso de presión, de la densidad, de la velocidad promedio, de la aceleración gravitacional y de la altura. Aquí ya tenemos todos sus análisis, bueno, sus unidades. Luego hacemos el análisis dimensional, como se observa en pantalla. Y obviamente al simplificar todo lo pertinente, o sea, colocar estas dimensiones en la parte de la expresión, esta más bien la que está aquí, entonces vamos a generar esto. Cuidado con esta parte, por ejemplo, que aquí dice velocidad al cuadrado, sí hay que colocar ahí precisamente lo que sería su análisis dimensional. L entre t al cuadrado. Entonces, por lo tanto, van a sufrir, obviamente, a partir de las leyes de exponentes, L al cuadrado y abajo t al cuadrado. Y obviamente aquí sigue L por L, L al cuadrado. Y obviamente aquí se va a simplificar lo que sería M, ¿no? También se va a simplificar una L como se encuentra ahí en pantalla. Y obviamente aquí nos dice L al cuadrado entre t al cuadrado más L al cuadrado más entre t al cuadrado más L al cuadrado más t al cuadrado igual acá. Por lo tanto, a fuerzas es como estábamos viendo de manzanas con manzanas, peras con peras. Aquí son manzanas. A fuerzas aquí también deben de ser manzanas. Entonces, para que exista la igualdad, en este caso de la dimensión. Entonces, su análisis dimensional es L al cuadrado entre t al cuadrado, y a partir de las leyes de exponentes es igual a L al cuadrado por t a la menos 2. ¿Ok? Ahora, lo importante es lo siguiente, el proceso de adimensionalidad. ¿Cómo se realiza y qué ventajas tiene? Bueno, vamos a ver lo siguiente, ecuación de Bernoulli nuevamente. Y lo que sería acá, que tenemos esas dimensiones que habíamos encontrado. Si dividimos todo entre K, cada término será adimensional. Ustedes lo pueden hacer de forma personal, hacerlo a través de un cuaderno o lo que tengan en su disposición, y hacerlo, y les va a dar que no tiene dimensiones, entonces por lo tanto va a ser adimensional. Si los términos adimensionales en la ecuación son de orden de magnitud de 1, la ecuación se llama normalizada. O sea, cada uno de estos términos. Este término que estoy ahora señalando, este término, este otro término, y obviamente el último también nos debe dar un término de 1. Cada término en una ecuación sin dimensiones es adimensional. Eso a fuerzas para que toda la ecuación se cumpla.
Ahora vamos a ver algo importante que es la revisión previa al análisis de dimensiones. Por ejemplo, eso es a partir del concepto de aceleración, que sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero obviamente es de un objeto que va cayendo por la influencia de la aceleración gravitacional. Entonces la segunda derivada de z respecto al tiempo igual a menos la aceleración gravitatoria. Esto debido a nuestro sistema de referencia, por eso es el negativo. Cuando integramos dos veces esta parte, nos va a salir esta forma. Z igual a Z0 más W0 T menos 1 medio por la aceleración gravitacional por T al cuadrado. Todos estos términos obviamente se obtuvieron de Engel, así como de esta forma. Entonces vamos a ver lo siguiente. Variables dimensionales son las cantidades dimensionales que cambian o varían en el problema, como es Z y como es T. ¿Ok? Variables adimensionales son las cantidades que cambian o varían en el problema, pero que no tienen dimensiones. Aquí, bueno, no se encuentra esa parte, pero por ejemplo podemos colocar la velocidad angular, que es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Sabemos que este ángulo no tiene dimensiones, es adimensional, aunque se mida en radianes o en grados, no está dentro de una parte de dimensiones, simplemente es sí, digamos que es una unidad de referencia solamente. ¿Ok? Constante dimensional, aunque es dimensional, permanece inalterado su valor. En este caso, aceleración gravitatoria, lo que sería W0 y Z0, la altura inicial. Este obviamente es, si no mal recuerdo, es como la pendiente de precisamente la razón de cambio de lo que está, más bien es una cierta velocidad que está sufriendo del cambio precisamente. Luego, pues aquí tenemos esta parte, otra vez la reiteramos. El término de parámetro adimensional se usa para el conjunto combinado de variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales, es decir, un número adimensional. Entonces, cuando generamos la combinación de todos estos y a la vez lo hacemos adimensional, el resultado se genera un número adimensional. Constantes puras son resultados adimensionales de la integración. Por ejemplo, aquí solamente un medio es esa constante pura. También puede ser pi, puede ser el número Euler, con esta constante, o nuevamente una fracción, un número entero, por ejemplo 5, 6, 7, 8, etc. Entonces, aquí hacemos nuestro análisis dimensional. Por eso les decía que aquí es velocidad, la velocidad que sufre bajo un cambio del tiempo. Entonces aquí es de esta forma, y la aceleración gravitacional. Entonces, por lo tanto, podemos asumir lo siguiente: Z asterisco es igual a Z entre Z sub 0. Luego T asterisco es igual a W sub 0 por T entre Z sub 0. ¿Ok? Y de esa forma lo hacemos adimensional esas variables. Y entonces, a partir de la segunda derivada de Z respecto al tiempo, podemos asumir lo siguiente. Aquí despejada Z como de esta forma: Z asterisco por Z0 igual a Z. Quedaría de esta forma, igual del otro lado, en este caso a T. Entonces aquí sería T igual a lo que sería Z0 por T asterisco entre W sub 0. Entonces, por lo tanto, aquí las constantes van a ser lo que sería Z sub 0 y W sub 0. Entonces quedarían fuera del argumento. Sin embargo, antes de esto se elevan al cuadrado cada uno y luego se retiran del argumento de la derivada. Bueno, del diferencial más bien. Y entonces, de esta forma también lo de arriba se sale del argumento y quedaría de esta forma, menos la aceleración gravitacional. Entonces, por lo tanto, se simplifica y queda como W sub 0 al cuadrado entre la aceleración gravitacional por Z sub 0, que es multiplicado por la segunda derivada de Z asterisco respecto a T asterisco precisamente. Y sería igual a menos 1 porque pasamos acá la aceleración gravitacional. Por lo tanto, este término que encontramos, digamos el coeficiente de la derivada de Z asterisco respecto a T asterisco, pues quedaría más bien esta sería su análisis dimensional, el cual es adimensional precisamente. Entonces, esto es la combinación que precisamente nos dice: el término del parámetro adimensional se usa para el conjunto combinado de variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales, es decir, un número adimensional. Entonces, esto se va a generar un número adimensional. Lo dejamos de esta forma, como se va concretando, usando también las leyes de radicales, de tal forma que va a quedar el último como W sub 0 entre la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional por Z sub 0.
Por lo tanto, esta cantidad es igual al número de Freud. Entonces, este número es para el tema de canales abiertos y bueno, ya con sus respectivos variables como tal como se expone en la literatura, se ve de esta forma, que ese número de Freud es igual a la velocidad promedio entre la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional, bueno, del perfil del canal, entre la longitud característica de ese canal. Entonces, nos quiere decir de forma empírica que ese número de Freud es igual a la fuerza inercial entre la fuerza gravitacional y tenemos ciertos intervalos de valores en el cual podemos llegar a un criterio, así como también sufre el número de Reynolds o el número de Mach, donde podemos poner más bien un criterio en el cual podemos asumir qué comportamiento tiene. En este caso, si el número de Freud es menor a 1, es un flujo subcrítico. En este caso de que el número de Freud es igual a 1, es un flujo crítico. Y si es mayor a 1, es un flujo supercrítico. Entonces, por ello podemos hacerlo de esa forma. Ahora vamos a reiterar lo último, que serían las ventajas de la adimensionalidad. En primer lugar, aumenta la comprensión acerca de las relaciones entre los parámetros clave. Por ejemplo, este número de Freud es igual a la velocidad precisamente característica entre la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional por la longitud característica. Bueno, aquí es en estos términos como se propuso de Sengel, en primer lugar para hacer precisamente para ver este tema, en el que si W sub 0 aumenta, el número de Freud aumenta también. Y si Z sub 0 aumenta, Freud disminuye. Y eso a partir de los criterios que pusimos nos da una correlación. Entonces ya no necesitamos de lo demás, de las otras ecuaciones, desde las primeras de la segunda derivada de Z respecto al tiempo igual a menos la aceleración gravitacional. Ya no requerimos todo ese análisis y solamente necesitamos este número adimensional para llegar a los criterios correspondientes. Reduce el número de parámetros en el problema. Por ejemplo, aquí tenemos todo esto. Tenemos Z, que es la variable dependiente, T, la variable independiente, aceleración gravitacional, W sub 0, Z sub 0 es una constante dimensional. Mientras que cuando ya lo convertimos de esta forma, pues Z asterisco es un parámetro dependiente, T asterisco es un parámetro independiente y el número de Freud es un número adimensional. Entonces, pasamos de 3 constantes dimensionales a 1 nada más. En este caso que se convirtió en un número adimensional. Entonces lo reducimos. Y por último, reiteramos esto. La ventaja más práctica es que existen numerosos problemas en la mecánica de fluidos en el diseño que no pueden resolver por medio de las ecuaciones diferenciales, como sucede en la mecánica de fluidos 2. Por ello recurrimos a la experimentación, sin embargo estos son costosos y tardados, y para disminuir errores del diseño se requiere observar las variables de interés, y esto se hace a través del análisis dimensional, lo que vimos toda esta parte. ¿Ok? Basado en el teorema de homogeneidad dimensional. Y bueno, con ello vamos a ver después lo que sería precisamente la diferencia. Bueno, va a ser la similitud entre lo que es un prototipo y un modelo. Obviamente que deben de tener sus mismas variables, lo más aproximadas el uno al otro. Y a partir de ello podemos reducir ciertas variables de las que intervienen en el experimento. Esto, sobre todo este tema, les va a servir a aquellos que ya vayan para posgrado, en donde tengan su laboratorio y obviamente estén analizando, reducir ciertas variables que ustedes pueden estar concretando, analizando y pueden llegar muchísimas variables, pero pueden ir reduciéndolo sin recurrir mucho a un análisis más analítico, o más bien tener algo más analítico a través de ecuaciones diferenciales y toda esa extensa matemática que muchísimas veces es muy tediosa. Entonces aquí es otra forma o más bien es otra alternativa para resolver problemas. Entonces esto va a ser importante pues para posteriores temas, para mecánica de fluidos 2, en el cual pues se va a usar este tema importante. Y bueno, hasta aquí terminamos el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.